Este lunes, Fundamedios rechazó la denuncia que interpuso el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz en contra de la periodista Diana Monroy por una supuesta revelación ilegal de bases de datos. Monroy rendirá su versión el próximo 8 de febrero en la Fiscalía General del Estado. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y para conversar sobre esto saludamos al licenciado César Ricaurte, director de Fundamedios. Licenciado Ricaurte, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Un enorme saludo a toda la audiencia de Notimundo y pues dispuesto a contestar sus preguntas. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cómo entender que se den este tipo de situaciones en nuestro país cuando una periodista que está cumpliendo con su trabajo de investigación ante serios actos de corrupción sea ahora pues investigada de forma exagerada por parte de un fiscal ante la denuncia, nada más y nada menos que del padre de uno de los involucrados en estas investigaciones que realiza la periodista, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, que de paso, hay que decirlo, se encuentra en este momento procesado por delincuencia organizada, por tráfico de armas y por tráfico de bienes patrimoniales? Pues realmente es inaceptable, va contra toda la lógica, porque tenemos el hecho además de que el mismo ex presidente Bucaram, que como bien señala usted, está siendo procesado además judicialmente por delitos graves, ¿no es cierto? Él mismo profirió una serie de amenazas bastante graves en contra de la misma periodista, de otras personas, ¿no es cierto?, hace apenas pocos días. Y Fiscalía había señalado que se tomaba muy en serio esas acusaciones, que había iniciado procedimientos para investigar la naturaleza de esas amenazas, ¿no es cierto? Y pocos días después lo que vemos es que en realidad lo que sucede es que un fiscal abre procedimiento, pero no contra quien profirió las amenazas, sino contra la periodista. Y por una acusación absolutamente descabellada, ¿no es cierto? Una acusación como es esta de revelación ilegal de bases de datos, que en cualquier caso, ¿no es cierto?, no correspondería al expresidente Bucaram, pues, correspondería quizás al Estado, a la institución pública que se ha visto afectada, pero que ni siquiera ahí cabría. En ese caso incluso sería una severa violación a la libertad de expresión. Pero en este caso, o sea, tenemos, aparte de ser una gravísima violación a la libertad de expresión, significa pues constatar el hecho de que hay fiscales en el país, hay fiscales y jueces, hay que decirlo con toda claridad, que son verdaderas amenazas contra la libertad de expresión. Lamentablemente el caso de Diana Monroy no es el único que tenemos en el país de fiscales que inician procesos absolutamente surrealistas, absolutamente descabellados en contra de medios de comunicación y periodistas, que establecen estos inicios de procesos judiciales y que son, como digo, verdaderos atentados contra la libertad de expresión. Ahora, Fiscalía... Rechazamos este hecho. Ahora, Fiscalía se ha pronunciado y ha ordenado justamente ante esta situación que se revise la actuación del fiscal Javier Pucha Paguay, que es justamente quien ordena esta revisión de patrimonio de Diana, y que justamente también hace referencia a varias instituciones, al SRI, a la Super de Bancos, a la Superintendencia de Compañías, al registro de la propiedad. Es decir, es algo extremadamente exagerado, es como se podría tomar como una amenaza, como tratar de acallar a la voz de la investigación que se está realizando. Totalmente es un acto intimidatorio en contra de la periodista. Las diligencias que ha ordenado el fiscal no tienen ninguna razón de ser,
¿no es cierto? No tienen Investigar sustento. el patrimonio, intentar investigar el patrimonio y los bienes de la periodista es un acto absolutamente intimidatorio. Ahora bien, sí, efectivamente la Fiscalía se ha pronunciado, ha señalado que va a iniciar la revisión de lo actuado por este fiscal. Ya antes también se pronunció señalando que, como decía, se van a investigar las amenazas que había recibido Diana Monroy hace pocos días. Y además ha señalado que ha provisto de protección policial a la periodista. Pero en realidad lo que estamos viendo es que por un lado se pronuncia la Fiscalía General del Estado, pero por otro lado actúan fiscales que, como digo, se han convertido en verdaderas amenazas en contra de la libertad de expresión. Entonces nosotros sí pedimos que la Fiscalía tome acciones contundentes en contra de estos fiscales y debe instruir a los fiscales que se conviertan no en amenazas contra la libertad de expresión, contra este derecho fundamental, que es un derecho que está consagrado en la Constitución, que está consagrado en instrumentos internacionales. Los fiscales deben ser garantes, los jueces deben ser garantes de estos derechos fundamentales y no convertirse en amenazas, ¿no es cierto? Entonces, creemos que la Fiscalía tiene que instruir definitivamente a los fiscales de que se abstengan de actuar en contra de derechos fundamentales como es la libertad de expresión, que se abstengan de iniciar este tipo de procesos surrealistas en contra de Diana Monroy o de cualquier otro periodista. Hoy mismo sacamos una alerta en Fundamedios de una acusación del alcalde de Machala en contra del diario El Correo de Machala. ¿Por qué? Porque está disgustado con un editorial del diario y piden medidas cautelares contra el editorial del diario. O sea, hemos llegado a un tema, como digo, a una situación surrealista. Y hay fiscales dispuestos a actuar. Hay fiscales que ordenan medidas y acciones en contra de periodistas y medios de comunicación por acusaciones tan absolutamente faltas de todo sentido, de toda lógica. Entonces sí creemos que la fiscal general del Estado debe tomar acciones, debe dar un mensaje contundente de que los fiscales no pueden ser instrumentos para perseguir periodistas y medios de comunicación. Ahora están los periodistas en riesgo por pronunciarse justamente por investigar ante situaciones como esta, como casos de corrupción, porque es algo que se tiene que hacer definitivamente, pero ¿tienen alguna garantía? ¿Pueden sentirse protegidos de alguna manera por el Estado? ¿Qué se debe hacer en estos casos? El Estado tiene una responsabilidad específica en proteger el trabajo de la prensa. Y esto porque básicamente los medios de comunicación, los periodistas, tienen un papel fundamental en una sociedad democrática. Es justamente en la línea de lo que usted ha señalado, el hecho de que los periodistas vigilan al poder, son el perro guardián, del watchdog que dicen los anglosajones, ¿no es cierto? Entonces, es el instrumento que tienen los ciudadanos para vigilar los actos del poder público. Esa es una de las funciones democráticas fundamentales del periodismo y que lo cumple con justamente las investigaciones que se realizan en casos de corrupción, ¿no es cierto? Y en el Ecuador tenemos abundantes muestras de este accionar del periodismo, de esta función fundamental que ha tenido el periodismo. Pero además del periodismo es fundamental para que los ciudadanos estén bien informados, para que los ciudadanos puedan intercambiar opiniones, y en una campaña electoral es doblemente importante el papel de la prensa, porque es el espacio donde se debaten, donde se deben debatir democráticamente las distintas ideas políticas, las ideologías políticas, para que los ciudadanos puedan tomar las mejores decisiones. Entonces hay un papel fundamental de la prensa. El Estado debe proteger a la prensa. Lo ha dicho Naciones Unidas, diversas resoluciones, incluso auspiciadas por el Estado ecuatoriano, por el gobierno actual, en la cual se ha señalado claramente que los estados deben proteger el trabajo periodístico. Pero en el Ecuador, efectivamente, el periodismo actúa con un nivel de desprotección absoluta. Lo hemos visto
visto con asesinatos lamentables, situaciones terribles, ¿no es cierto? Lo hemos visto con ataques físicos, tiroteos en contra de periodistas y medios de comunicación, ataques a las sedes de medios de comunicación. La situación es realmente muy complicada, muy grave, y el Estado no ha tomado ninguna acción, ninguna medida de protección para los periodistas. Y hay una cosa que quisiera también resaltar, el hecho de que en este momento ese espíritu autoritario, ese espíritu intolerante, ese espíritu de acoso y persecución a la prensa se ha trasladado del gobierno nacional, ¿no es cierto?, que fue lo que prevaleció durante el gobierno pasado, ¿no es cierto?, se ha trasladado a gobiernos locales. Y ahora tenemos esas actuaciones autoritarias, esas actuaciones de persecución a la prensa en manos de gobiernos locales, de alcaldías, de prefecturas, de esos niveles de gobierno que se han convertido en verdaderos depredadores de la libertad de expresión. Y también se les ha tratado de quitar la credibilidad ante la sociedad, que justamente es importante tomar esto en cuenta. Correcto, es que realmente va lo uno concatenado con lo otro, ¿no es cierto? O sea, se inicia justamente estigmatizando a la prensa, todos los días acusándolos, ¿no? Acusando a los periodistas, medios de comunicación de ser los enemigos, de ser mentirosos, de ser mediocres, etcétera, etcétera. Se va generando esa percepción, ¿no es cierto?, de que la prensa miente, y luego se pasa al ataque físico, ¿no es cierto? Luego se pasa a los juicios, luego se pasa a los ataques contra las sedes de medios de comunicación, se pasa a los secuestros, se pasa a los tiroteos contra periodistas. Por eso es que debemos rechazar definitivamente todas estas acciones. Ya para cerrar esta entrevista, me gustaría conocer cuál es la postura de Fundamedios ante el terrible asesinato que se dio la semana pasada ante el comunicador Efraín Ruales, que era presentador de la cadena Ecuavisa. De condena absoluta, y creemos que se debe actuar de forma contundente, que las investigaciones tienen que avanzar de forma rápida para dar no solo con los autores materiales, no solamente contra quienes jalaron el gatillo, ¿no es cierto?, sino contra quienes idearon este crimen, contra quienes están detrás de este execrable delito. Así que esperamos que se actúe de forma contundente. No queremos que se vuelva a repetir este clima de impunidad que ha rodeado otros delitos, otros crímenes contra periodistas, como los casos de Fausto Valdivieso, los casos de Paul, Javier y Efraín, los periodistas de Diario El Comercio, cuya secuestro y asesinato ocurrió en la frontera con Colombia, y las investigaciones no han avanzado absolutamente nada en el Ecuador. Ese es un crimen que permanece en la impunidad, y tantos otros delitos contra periodistas que permanecen en impunidad. Se tiene que actuar con contundencia, y esperamos que se dé pronto con los culpables, como digo, no solamente quienes jalaron el gatillo, sino contra quienes fueron los autores intelectuales de este delito. Y eso que usted ha dicho es lo más importante, que no queden estos crímenes en la impunidad, porque es justamente ese el problema, y por eso pueden seguirse dando ese tipo de crímenes que se dan justamente contra personas que hablan con la verdad, contra periodistas, contra comunicadores, gente que investiga para tratar de ahondar en los problemas de corrupción, o se pronuncian sobre temas de corrupción, y son pues obviamente amenazados por quien quiera hacerlo, por cualquiera que se puede sentir perjudicado por estas acusaciones. Lastimosamente no hay justicia, no se hace lo necesario para evitar que estos crímenes se den, y no se da con los responsables, y por eso este tipo de situaciones, este tipo de crímenes pueden seguirse dando. Le quiero agradecer al licenciado César Ricaurte, él es director de Fundamedios, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias por esta conversación tan interesante, y un enorme saludo a toda la audiencia de FM Mundo y de Notimundo. Muy buenas noches.